El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 5. Murray Hill Place, la nueva sede estadounidense del Opus Dei y su centro de convenciones, se levanta en el número 243 de Lexington Avenue, en Nueva York. Valorado en más de $47 millones, el edificio de más de 4,000 metros cuadrados de superficie está revestido de ladrillo oscuro y piedra de Indiana. Diseñado por May y Pinska, cuenta con más de 100 dormitorios, 6 comedores, bibliotecas, salones, oficinas y salas de trabajo. En las plantas 2, 8 y 16 hay capillas decoradas con mármoles y maderas labradas. El piso 17 es enteramente residencial. Los hombres acceden al edificio por la entrada principal de Lexington Avenue. Las mujeres lo hacen por una calle lateral y en el interior del edificio deben estar en todo momento separadas, acústica y visualmente de los hombres. Aquella tarde, hace unas horas, en la soledad de su apartamento del ático, el obispo Manuel Aringarosa había metido 4 cosas en un bolso de viaje y se había puesto la sotana. En condiciones normales no habría obviado el cordón púrpura, pero esa noche iba a viajar acompañado de más gente y deseaba que su alto cargo pasara inadvertido. Solo los más atentos se darían cuenta al verle el anillo de oro de 14 quilates con la amatista púrpura, los grandes brillantes y la mitra engarzada. Se había echado la bolsa al hombro, había rezado una oración en voz baja y había salido de su apartamento en dirección al vestíbulo, donde su chofer le estaba esperando para llevarlo al aeropuerto. Ahora, en ese vuelo comercial rumbo a Roma, Aringarosa miraba por la ventanilla y veía el oscuro océano Atlántico. El sol ya se había puesto, pero él sabía que su estrella particular estaba iniciando su imparable ascenso. Esta noche se ganará la batalla, pensó, aún sorprendido al recordar en lo imponente que se había sentido hace solo unos meses para enfrentarse a las manos que amenazaban con destruir su imperio. En calidad de prelado del Opus Dei, el obispo Aringarosa había pasado los últimos 10 años extendiendo el mensaje de la obra de Dios, que es lo que significaba literalmente Opus Dei. La congregación, fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá, promovía el retorno a los valores conservadores del catolicismo y animaba a sus miembros a realizar sacrificios drásticos en sus vidas para hacer la obra de Dios. La filosofía tradicionalista del Opus Dei arraigó en un principio en la España prefranquista, pero la publicación en 1934 de Camino, el libro espiritual de José María Escrivá, consistente en 999 máximas de meditación para hacer la obra de Dios en esta vida, propagó el mensaje de aquel sacerdote por todo el mundo. Ahora, con más de 4 millones de ejemplares publicados en 42 idiomas, la fuerza del Opus Dei no conocía fronteras. Sus residencias, centros docentes y hasta universidades se encontraban prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo. El Opus era la organización católica con un mayor índice de crecimiento, así como la más sólida en términos económicos. Pero por desgracia, Aringarosa era consciente de que en tiempos de cinismo religioso, de idolatría y telepredicadores, la creciente riqueza de la obra era blanco de sospechas. Son muchos los que consideran al Opus Dei como una secta destructiva, le comentaban con frecuencia los periodistas. Otros les tachan de sociedad secreta católica ultraconservadora. ¿Son alguna de esas dos? No, ninguna, respondía siempre el obispo sin perder la paciencia. Somos una iglesia católica, una congregación de católicos que hemos optado prioritariamente por seguir la doctrina católica con tanto rigor como podamos en nuestras vidas cotidianas. ¿Incluye la obra de Dios necesariamente los votos de castidad, pobreza y penitencia de los pecados mediante la autoflagelación y el cilicio? Eso describe solo a una pequeña parte de los miembros del Opus Dei, respondía Aringarosa. Hay muchos niveles de entrega. Hay miles de miembros que están casados, tienen familia y viven la obra de Dios en sus propias comunidades. Los hay que optan por una vida de ascetismo y enclaustramiento en la soledad de nuestras residencias. La elección es personal, pero todos en el Opus Dei compartimos la misma meta de mejorar el mundo haciendo la obra de Dios. Y no hay duda de que se trata de toda una proeza. Con todo, la razón casi nunca servía. Los medios de comunicación se alimentaban normalmente de escándalos y el Opus Dei, como cualquier gran organización, tenía entre sus miembros algunas almas descarriadas que ensombrecían los esfuerzos del resto del grupo.
Hacía 2 meses se había descubierto que un grupo del Opus Dei de una universidad del medio oeste americano drogaba con mescalina a sus neófitos para inducirles un estado de euforia que ellos percibieran como experiencia religiosa. En otro centro universitario, un alumno había usado el silicio bastante más que las 2 horas diarias recomendadas y se había causado una infección casi mortal. No hacía mucho, en Boston, un pequeño inversor en bolsa desilusionado había donado al Opus Dei los ahorros de toda su vida y había intentado suicidarse. «Ovejas descarriadas», se compadeció Aringarosa. Claro que la mayor vergüenza había sido el juicio mediático contra Robert Hansen, que además de ser un destacado miembro del Opus y espía del FBI, había resultado ser un pervertido sexual, que según se demostró durante las vistas, había colocado cámaras ocultas en su propia habitación para que sus amigos lo vieran manteniendo relaciones sexuales con su esposa. «Cuesta creer que se trate del pasatiempo de un católico devoto», había comentado el juez. Por desgracia, todos aquellos hechos habían propiciado la creación de un grupo de denuncia conocido como Red de Vigilancia del Opus Dei. Opus Dei Awareness Network, la ODAN. En la popular página web del grupo, www.odan.org, se relataban historias escalofriantes de antiguos miembros que advertían de los peligros de integrarse a la congregación. Los medios de comunicación empezaban a referirse al Opus como la mafia de Dios o el culto idólatra a Cristo. «Tememos aquello que no entendemos», pensó Aringarosa, preguntándose si aquellos críticos tenían idea de cuántas vidas había hecho más plenas la obra. El grupo gozaba del apoyo y la bendición plena del Vaticano. El Opus Dei es una prelatura personal del Papa. Sin embargo, en los últimos tiempos, el Opus se había visto amenazado por una fuerza infinitamente más poderosa que la de los medios, un enemigo inesperado del que Aringarosa no tenía modo de esconderse. Hace 5 meses el caleidoscopio del poder se había agitado y él aún estaba tambaleándose por culpa de la sacudida. «No son conscientes de la guerra que han iniciado», murmuró para sus adentros, mirando la obscuridad que lo invadía todo al otro lado de la ventanilla del avión. Por un instante sus ojos captaron el reflejo de su propio rostro, obscuro y alargado, dominado por una nariz chata y torcida, rota en una pelea durante sus tiempos de joven misionero en España. Ya casi no se fijaba en aquel defecto físico. El mundo de Aringarosa era del espíritu, no de la carne. Cuando el avión empezaba a sobrevolar las costas de Portugal, su teléfono móvil empezó a vibrar. A pesar de la normativa aérea que prohibía el uso de dispositivos electrónicos durante el vuelo, el obispo sabía que no podía dejar de contestar aquella llamada. Solo un hombre conocía aquel número, el hombre que le había enviado aquel teléfono. Excitado, Aringarosa respondió en voz baja. «¿Sí?» «Silas ha encontrado la clave», dijo su interlocutor. «Está en París, en la iglesia de Saint-Sulpice». El obispo sonrió. «Entonces estamos cerca. La podemos conseguir inmediatamente, pero necesitamos su influencia». «Desde luego. Dígame qué tengo que hacer». Cuando Aringarosa desconectó el teléfono, el corazón le latía con fuerza. Volvió a contemplar la oscuridad de la noche, empequeñecido por la magnitud de los acontecimientos que había puesto en marcha. A casi 1000 kilómetros de allí, el albino Silas se encontraba frente a un pequeño lavamanos lleno de agua, limpiándose la sangre de la espalda. Las gotas se hundían en él y creaban formas. «Purifícame con hisopo y seré limpio», rezaba, recitando los salmos. «Lávame y seré más blanco que la nieve». A Silas lo invadía una emoción y una impaciencia que no había sentido desde su otra vida y que lo electrizaba. Durante los 10 años anteriores había seguido los preceptos de camino, limpiando sus pecados, reconstruyendo su vida, borrando toda la violencia de su pasado. Pero aquella noche todo había vuelto a hacérsele presente. El odio que tanto se había esforzado por enterrar había sido convocado de nuevo, y le había asombrado constatar lo poco que su pasado había tardado en aflorar a la superficie. Y con él, claro, sus antiguas mañas, algo oxidadas, pero aún útiles. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz, de no violencia, de amor. Aquel era el mensaje que le habían enseñado desde el principio y el que conservaba en su corazón. Sin embargo, era también el que los enemigos de Cristo ahora amenazaban con destruir. Los que amenazaban a Dios por la fuerza encontrarán resistencia, inamovible y siempre alerta. Durante 2 milenios los soldados cristianos habían defendido su fe contra los que intentaban abolirla,
y esa noche Silas había sido llamado a la batalla. Tras secarse las heridas se puso el hábito que le llegaba a los tobillos. Era liso, de lana oscura, y hacía resaltar la blancura de su piel y de su cabello. Se apretó el cinturón de cuerda, se cubrió con la capucha y se miró en el espejo. Iniciemos la marcha.